Então, boa tarde a todas e todos. Obrigado pela presença. Eu sou Antônio aqui da Tapera. Queria agradecer a presença de todo mundo e agradecer em particular a editora Todavia, que mais uma vez nos traz um evento muito interessante, muito inteligente, um lançamento que a gente está muito orgulhoso de acolher. Eu vou passar a palavra para o Leandro Sarmatz, aqui da editora, que vai fazer a introdução. Boa tarde, obrigado pela presença de todos. E queria agradecer especialmente a presença da Lina Meruane e da Teté Ribeiro, que vão discutir hoje esse livro da Lina, O Contra os Filhos, que a gente está lançando esse mês, que é um livro, é uma diatribe, ou seja, é um ensaio polêmico, um ensaio que tem humor, mas também é muito afiado, sobre uma das grandes questões, talvez, de todos, de todas, que é a maternidade, ser mãe ou não ser mãe, os filhos, o papel dos filhos na vida contemporânea. E é um livro na tradição, talvez, dos panfletos swiftianos, dos grandes panfletos satíricos da literatura ocidental, e é um livro primoroso. A Teté Ribeiro é jornalista, escritora, editora, publicou um livro em 2016, Minhas Duas Meninas, que é um livro de não ficção, um relato sobre a busca pela maternidade. É um livro muito bonito, tocante, e ela vai conversar com a Lina nessa tarde de hoje. Obrigado. Bueno, primero agradecerte, Tete, que hayas aceptado leer y conversar conmigo. También quiero agradecer especialmente a mi editor de una nueva editorial muy potente, muy nueva, pero muy potente, Leandro, y a todo su gran equipo. No voy a mencionar todos los nombres porque además soy muy mala para los nombres y me puedo olvidar de algunos. Pero es un recibimiento muy generoso, muy cariñoso. Y también quiero agradecerle a mi editora de Cosac Naifi, Livia de Orsola y Joao Perazzolo, que están aquí, que son las primeras personas que me dieron la bienvenida al mundo literario en Brasil, que sacaron un libro que quiero mucho y lo sacaron muy bonito además. Entonces siento que tengo grandes y queridos amigos en el público, así que quiero agradecer, y por supuesto a la librería. Bom, eu sou a Teté Ribeiro, vou aqui conversar com a Lina, e eu acho que vocês ainda não leram o livro, né? Então eu tomei a decisão de pegar alguns trechos do livro, ler uns pedaços do livro e pedir para a Lina comentar. Assim vocês sabem um pouco do sabor da escrita dela, que é muito particular, muito divertida, e eu acho que dá um tom de que todo mundo lê o livro um pouquinho. E contar uma história. Eu estava lendo esse livro em casa e tentando driblar minhas duas filhas, que são aquelas ali, enquanto eu li o livro, e elas não se convenciam que isso não era um livro infantil, porque tem uma mamadeira na capa. Então eu tinha que esperar elas dormir e li muito tarde da noite. Me desculpe se eu tiver perdido alguma coisa. Mas eu queria começar pelo começo, pelo primeiro parágrafo do livro. Eu vou ler aqui para vocês, eu pedi para a Lina comentar essa primeira frase longa e um parágrafo, não longo, curto, e muito divertido. É assim: a máquina reprodutora continua seu curso incessante, cospe filhos aos montes. E gente morre aos montes também, mas para cada morto, para cada desenganado, há 2,3 corpos vivos lançados ao mundo para tentar a sorte. Há rumores por toda parte de que a pulsão dos filhos é uma resposta instintiva contra a extinção que nos espreita. O chamado a somar crianças, que serão adolescentes, que se tornarão um dia adultos, manteria a espécie em curso. Mas os filhos, longe de serem os escudos biológicos do gênero humano, fazem parte Me olvidé, por supuesto, de alguien importantísimo en este libro, que es Paloma Vidal, que es la traductora de este texto, y que quería decirles que realmente este texto no sería lo que es si no fuera por Paloma, que está aquí, porque en efecto es un texto muy literario, ¿no? Es una diatriba, la diatriba es un ensayo que las mujeres han practicado poco. Las mujeres también llegaron un poco tarde al ensayo como género, partieron más bien con la poesía,
teatro, la narrativa y luego el ensayo. Entonces era un desafío escribir un ensayo sobre un tema que es tan femenino y que uno querría no haber escrito necesariamente sobre ese tema. Querría ya no tener que dejar de escribir sobre la maternidad en un punto, sobre todo para quejarse. Pero volviendo a Paloma, Paloma capta también esos juegos de palabra, ese ritmo que te agradezco que estés leyendo para mí. ¿Todos entienden español? ¿Sí? Porque hay traducción simultánea también. Está el aparato afuera. Entonces quieres que yo comente el inicio del texto. Me cuesta un poco contar, responder justo a este inicio. Sí puedo decir que es un texto que yo me propuse que fuera provocador, que tuviera humor, que se metiera con todas las múltiples dimensiones del tema de la maternidad y de la presencia de los hijos. Es un texto que se llama Contra os fillos por varios motivos. El primero es que este libro salió en una colección contrariante en México, donde todos los títulos eran contra algo. Entonces, yo tenía que elegir contra quién o qué iba a escribir. Y pensé que no podía escribir contra las madres, aunque escribo contra las madres en este libro, algunas madres, pero no podía escribir contra las madres porque las madres están muy castigadas en nuestra cultura. Digamos, desde antes de Freud, pero especialmente a partir de Freud, ¿no? La madre es responsable de todo. Entonces pensé, bueno, las madres están muy castigadas en nuestra cultura y están muy llenas de culpa por ser o por no ser madres, ¿no? Las mujeres. Entonces pensé, voy a pensar más bien en los hijos, escribir contra los hijos. Y ese escribir contra los hijos no es escribir contra los niños, cosa que se dice pronto en este texto, sino contra esos hijos que son un dispositivo cultural, una herramienta social para llamar a las mujeres de vuelta a sus casas. Esto requiere un poco más de explicación. La diatriba no es contra la existencia de los niños, ¿no? Bueno, eso lo podrás decir también tú, Tete. Sino que más bien es un examen sobre el lugar que ocupan los niños en nuestra cultura de hoy, en nuestra cultura capitalista. Por supuesto, para eso hay un paneo o un salteo, ¿no?, de momentos históricos para entender cómo ha cambiado la figura del hijo dentro de la familia y dentro de la sociedad, y también para entender el impacto del hijo, ¿no?, en las sociedades contemporáneas, pero también cómo ha cambiado la familia y cómo precisamente en este momento en nuestras sociedades capitalistas el hijo se ha transformado de una manera bastante radical. Entonces, es sobre eso este libro. Entonces, la primera parte de lo que leíste al comienzo es una especie de provocación, pero también una introducción a los puntos más fuertes, los debates y las consideraciones, ¿no? Esta explicación de que no es contra los niños, sino contra los hijos. ¿Y por qué? Y también contra ciertos tipos de madre y padre, ¿no?, que están participando en las maternidades y paternidades de hoy. Porque tínhamos vencido a luta e podíamos nos dedicar a desfrutar do que atingimos? Crasso erro, senhoras e senhoritas. Prestem atenção. A cada êxito feminista se seguiu um retrocesso. A cada golpe feminino, um contragolpe social destinado a domar os impulsos centrífugos da liberação. Quais são os impulsos centrífugos da liberação? Bueno, una de las cuestiones que yo aprendí, y tengo que decir que cuando yo no soy una filósofa, ni soy una cientista política, sí soy feminista, pero no una teórica del feminismo, o por lo menos pensaba que no lo era. Y entonces escribí este libro porque yo misma tenía ciertas preguntas, ¿no? Y un libro de un ensayo siempre es una oportunidad para aprender algo, para pensar algo, ¿no? Uno empieza con una pregunta y entonces el libro consiste en intentar entender ciertas cosas del momento actual, ¿no? Entender
por qué, por ejemplo, las mujeres hoy parece que trabajan más que las mujeres de antes. Mi madre es una mujer profesional, es médico, y yo pienso que ella trabajó menos como madre y como médico que las mujeres de mi generación, ¿no? Entonces pensé, qué cosa más rara, ¿no? Mis amigas que están teniendo hijos o que ya los tuvieron y tienen hijos más grandes, tienen más responsabilidades hoy, laborales, gremiales y maternales, ¿no?, que las mujeres de la generación de mi madre. Me parecía impresionante. Entonces pensé, ¿por qué está pasando esto y qué es lo que cambió? Entonces ahí está el tema del feminismo. Y empecé a mirar ese feminismo, ¿no?, esos impulsos de liberación. Y pensé, ¿por qué ha cambiado el discurso? ¿Cuál sería como el factor gatillante de ese cambio? Y lo primero que vino a mente, después de, por supuesto, mucha lectura, fue, bueno, claramente, cada vez que las mujeres han tenido impulsos centrífugos de liberación, es decir, liberarse, tener derecho a controlar su cuerpo mediante las técnicas reproductivas o antirreproductivas o el aborto. Cada vez que se está discutiendo en un país la posibilidad del divorcio legalizado, que es el caso de mi país, Chile, en que el divorcio recién tiene tal vez 15 años como ley y el aborto recién se está discutiendo. Cuando ocurren estos momentos de gran liberación para las mujeres en el que los problemas de las mujeres y de la familia están en el debate público, también vemos que empiezan a surgir unos llamados, ¿no?, conservadores. Empieza a haber como una especie de lo que yo llamo en el libro un contragolpe social. La mujer se libera más, hay que empezar a tender hilos fuertes para traerlas a casa de vuelta. Entonces, esos impulsos centrífugos de la liberación son todos esos momentos en que las mujeres dicen, bueno, hijos ahora no sé si los quiero o no los quiero o a lo mejor los quiera después, porque ahora quiero hacer otras cosas, quiero viajar, quiero tener una vida diferente, quiero, en fin, disfrutar un poco más, o quiero tener una vida profesional, o quiero ser astronauta, y para ser astronauta es muy complicado tener hijos, o en fin. Entonces, cuando eso empieza a ser más masivo, empieza a ocurrir este llamado, y es muy interesante porque no es un llamado solo al matrimonio, o solo a la heterosexualidad, o solo a, en fin, la culpa. El hijo funciona de una manera muy particular en nuestra cultura, porque es muy difícil abstenerse del llamado materno en el sentido del cuidado de los hijos. Los hijos son personas que uno quiere, personas que integran una familia. Entonces, abstenerse al llamado del hijo y del cuidado del hijo y de la prolongación del cuidado del hijo y de la sobreprotección del hijo es muy difícil. Sobre todo cuando la cultura dice, si no lo haces, estás dañando a tu hijo, ¿no? Entonces, hijo o hija o hije, ¿sí? Pero bueno, eso, me parece que ahí más o menos, ¿sí? 39. A gente combinou de dar uma cola aqui para ela acompanhar a leitura. No parágrafo final da página 39. Está falando de um momento na Revolução Francesa. Em plena Revolução, a mulher francesa carecia de cidadania. Era considerada uma prolongação do homem quando entrava em contrato matrimonial com ele. Nós crescemos escutando que a palavra homem incluía toda a humanidade. Mas isso é rotundamente falso. Homem, na barulhenta declaração dos direitos naturais, fundamentais, inalienáveis e até sagrados, quantas palavras altissonantes, só considerava o gênero masculino e nem todo esse gênero. Sí, por supuesto es un libro muy corto el que escribí y no puede pensar en toda la humanidad ni todos los tiempos, ¿no? Entonces me puse como un momento de inicio pensar la Revolución Francesa, que es precisamente la revolución que inicia la modernidad, la revolución que tiene como lema la libertad, la fraternidad y la igualdad. Gracias, sí, muy importante. Precisamente este discurso parece que es un discurso humanista,
un discurso que nos incluye a todos y a todas, pero en efecto descubrimos pronto que ese discurso no incluye a las mujeres, ¿no? Y yo no sé si vas a leer más de este capítulo. No, vale. Entonces, me detuve en este momento iniciático, este momento fundamental, este momento que realmente marca un hito en el discurso sobre el ciudadano. Porque en efecto, la ciudadanía como tal, como la entendemos hoy, en ese momento no existía. Entonces quería mirar qué pasa con la ciudadana en ese momento. Y lo que descubrí es que, por supuesto, no todos los hombres eran ciudadanos. Por supuesto, había ciudadanos que no tenían ese derecho, o porque eran esclavos, o porque no tenían el dinero, o porque no tenían educación, o porque no tenían la clase social. Pero sumando a la falta de ciudadanía masculina, en la que ciudadanía era una definición realmente muy restrictiva y no muy igualitaria, ni tampoco muy fraterna, también ocurría que las mujeres no eran consideradas ciudadanas, ¿no? Y hay varias cuestiones muy interesantes ahí. La mujer francesa, por ejemplo, a pesar de que había mucha mujer revolucionaria, que en ese momento se necesitaban revolucionarias, ¿no? En cuanto terminó la revolución, las mujeres para la casa, claramente, porque había que tener hijos, ¿no? Pero en ese momento tampoco la mujer tenía el grado de ciudadana y por lo tanto no tenía derecho a exigir ciertas cuestiones. Entonces aparece una figura muy interesante, se llama Olympie de Gauche, en realidad no se llama Olympie de Gauche, es su seudónimo, y Olympie de Gauche se da cuenta de que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francés no incluye a las mujeres ni las necesidades de las mujeres. Y entonces reescribe paródicamente, y eso fue una de las cuestiones que más me gustó, reescribe paródicamente la declaración, ¿no? Y crea la Declaración de la Mujer y Ciudadana Francesa revolucionaria, ¿no? Esos derechos copian punto por punto la Declaración del Hombre y Ciudadano Francés, cambiando todo a femenino, como para subrayar que en efecto no las incluía la declaración. Pero además, la única pequeño cambio o agregado en esa declaración tiene que ver precisamente con la cuestión materna, con el hecho de que los hombres abandonan a los hijos, no los reconocen, no las ayudan, y que el Estado revolucionario tendría que hacerse cargo también de esos niños. La ironía, por supuesto, es que lo siguiente que pasa con Olympie de Gauche es que la pasan por la guillotina, ¿no? Entonces se silencia una vez más la voz de una mujer que se atreve a hablar en el espacio público, ¿no? A mí me parecía que, más allá de todo, se podría pensar en este momento de la guillotina de Olympie de Gauche como un momento fundacional también, ¿no? En la que los derechos fraternos, igualitarios, libertarios están pensados realmente de manera restrictiva y que las mujeres y sus preocupaciones maternas y sus preocupaciones profesionales y de cualquier otro tipo quedan completamente acalladas. Entonces, bueno, en fin, hay bastante ironía porque yo hablo de los muchachos de la revolución y de las muchachas de la revolución que en realidad no tienen una revolución. Mais para frente um pouco, o que me chamou a atenção foi você citar a Patrícia Galvão, a autora brasileira Patrícia Galvão. Você diz, em seu romance proletário, O Parque Industrial, publicado entre dois períodos na prisão antes de partir para o exílio, deixando seu único filho com o pai, o escritor Oswald de Andrade, Galvão aborda todo... Nossa, aborda... aborda todo tipo de assuntos sexuais proibidos na letra latino-americana de então. Eu queria saber como você chegou a Patrícia Galvão e o que na obra dela te chamou a atenção. Sí, entiendo que Patricia Galvão es una figura rara a la que uno pueda llegar, sobre todo en un contexto donde hay 20 países latinoamericanos, donde conocemos poco la literatura brasileña, lamentablemente, digamos, aparte de Clarice Lispector, de Brasil conocemos muy poco la literatura de las mujeres. Pero lo que pasa es que yo hice un doctorado en literatura en Nueva York. Y de hecho, una compañera mía me dijo, estábamos hablando de literatura brasileña, y yo dije, ay, conozco tan poco de la literatura brasileña, y me dijo, me encantó este libro, no está traducido al español, pero está traducido al inglés. Y yo dije, Parque Industrial, es un nombre increíble, ¿no? Bueno, entonces me puse a leer a Patricia Galvão y la verdad es que fue muy fácil leer su obra completa porque solo tiene una novela.
pero tiene una vida también muy interesante, ¿no? Una mujer que perteneció al Partido Comunista y que luego fue expulsada del Partido Comunista y que luego volvió a ser comunista, luego volvió a ser expulsada, pasó tiempo en la cárcel. Es una mujer que tenía relación con Osvaldo de Andrade y con la mujer de ese momento de Osvaldo de Andrade, que era Do Amaral. ¿Cómo se llama la artista visual? Tarsila. Y que finalmente, bueno, se queda ella con Osvaldo, pero luego tiene un hijo con Osvaldo y en su interés revolucionario le deja el hijo a Osvaldo. Me parecía muy revolucionaria ella como figura, ¿no? Dejar un hijo en esa época, bueno, en todas las épocas, pero me imagino que en esa época aún más, ¿no? Dejar un hijo con el marido o ya ex marido, ¿no? Ya era una cuestión muy fuerte, muy complicada de hacer. Pero también me pareció muy revolucionaria su literatura. Y por eso quise rescatarla, porque en esa novela, que es una novela modernista, que reproduce en su ritmo el tono de la calle, ¿no? Como el taconeo de la calle, el ruido de la calle, la polución de la calle, donde piensa en la mujer del mundo textil. Es ahora muy raro pensar en las mujeres como trabajadoras, ¿no? Las mujeres en la escuela, las mujeres que son de clase alta y clase baja y las relaciones muy complejas y muy ásperas que hay entre ellas, ¿no? Entre mujeres de la clase alta y mujeres más pobres, ¿no? En un contexto donde en esa favela, en esa zona industrial donde viven hombres y mujeres, hay anarquismo, hay migración, hay personajes que se llaman Carlos Marx, ¿no? En fin, es una novela corta pero compleja, interesante, y el tema de la maternidad es muy complejo también, porque hay una de las chicas que se tiene que prostituir y el hijo le sale como hijo monstruo, le sale sin piel. Es una figura espantosa. Y bueno, y ahí se descubre lo que hace esta mujer con su hijo, ¿no? Entonces es una novela con mucha violencia, pero donde están retratados muchos perfiles femeninos, y eso me parece raro incluso para la época. Así que me interesó y ando por ahí hablando, soy como la embajadora de Patricia Galvão en el mundo, a estas alturas. Entrando um pouco mais no tema de mulheres e como os tipos de mulheres e as dificuldades de cada uma, tem um trecho que você diz: se a dificuldade é enorme para as mães profissionais, é ainda pior no caso das mães artistas. Eu acho que elas são as menos livres de todas. Isso é tão contra-intuitivo, a gente imagina que as artistas sempre têm as vidas mais livres e que não tem horários e não tem um escritório para ir, um chefe imediato. Como você concluiu que as mães artistas são as menos livres? Que es cierto eso que dices, ¿no? Es muy contraintuitivo, ¿no? Pensamos en las mujeres, y se ha pensado demasiado tiempo en las mujeres artistas como mujeres bohemias, mujeres sin preocupaciones, ¿no? Y eso en parte es cierto, ¿no? Pero me parece que eso es cierto hasta que una mujer escritora tiene un hijo, porque ahí sí que cambia muchísimo la situación. Fíjate que yo escribí este libro muy rápido y tenía solo un plan, así un plan efímero, un sketch, ¿no? Y este capítulo no estaba dentro del plan del libro original. Lo que sucedió es que en un momento tuve curiosidad por saber quiénes eran las escritoras que de hecho habían tenido hijos. No lo tenía tan claro. Me di cuenta de que yo había leído a muchas escritoras, pero no había leído sus biografías maternas. Entonces se me ocurrió, y el libro, como ven, no tiene una rigurosidad académica, se me ocurrió escribirle a mis amigas escritoras y artistas y pedirles que me ayudaran con las biografías maternas de las escritoras de sus países. Eran así un sampleo así grande. Les dije, oye, ¿quiénes son las escritoras que tuvieron hijos o las que no tuvieron? ¿Cómo eran esas historias? Yo pensé que todas me iban o a no contestar o a decirme, mira, ¿por qué no te ocupas de tu propia investigación? ¿No? ¿Por qué no tengo cosas que hacer? Estoy ocupada. Pero buenamente mis amigas no solamente contestaron, sino que contestaron hordas de mensajes. Fue una cosa así como que yo en 24 horas tenía infinitos mensajes, ¿no? Que por supuesto repetían a ciertas figuras, las más conocidas, pero también encontraban figuras de las que yo realmente a lo mejor ni siquiera había leído. Y contaban episodios, porque algunas habían leído biografías o artículos o sabían. Entonces empezaron a nutrir, digamos, a nutrirme de información que luego, por supuesto, yo fui verificando, buscando, etc.
pero me dieron muchísima información sobre las que no tuvieron, y te diría que casi todas las escritoras del siglo XIX que escribieron no tenían hijos, o bien eran ricas y tenían alguien que se ocupara, ¿no? Pero luego en el siglo XX empieza a ser mucho más variado y empieza a aparecer la figura del aborto, empieza a aparecer la figura del abandono y empieza a aparecer la declaración de las escritoras del sufrimiento que les estaba causando y la imposibilidad de la escritura con el hijo al lado. Sobre todo porque las escritoras del siglo XX dejan de ser escritoras solo de la élite. Empiezan a ser mujeres de la clase media, incluso algunas mujeres de las clases más vulnerables, ¿no? Entonces ahí entra como esta otra problemática. La otra cuestión que pasó en este capítulo que a mí me pareció interesantísima es que no solamente me hablaron ellas de las otras escritoras, sino que empezaron a hacer sus propios descargos. Una cuestión que me impactó mucho fue una amiga muy querida mía que me dijo, de manera anónima, me dijo: hay tanto que decir sobre este tema, yo tendría que escribir una novela sobre mi maternidad, pero tendría que escribirla con seudónimo. Y yo pensé, ¿pero cómo? ¿Eres escritora? Dijo, no, tendría que escribirla con seudónimo porque las cosas que querría decir no las puedo decir con mi nombre. O sea, mis hijos los tendría que pagar un psicoanálisis como de 30 años. No puedo, mi marido se divorcia, qué sé yo. Y lo otro que dijo fue que la persona más invisible en todo el tema de la maternidad, por lo menos para América Latina, y en el caso de ella, para el caso de Chile, era que no está reconocido el lugar de la ayudante, ¿no? Me gusta este término que usa Paloma, la ayudante o la empleada en la casa, ¿no? La señora que viene a auxiliar a la mujer y también a veces al hombre, ¿no? Entonces, lo que pasó entonces con este capítulo es que este capítulo que yo no pensaba que iba a escribir, que era tener una idea, se convirtió en un capítulo que es un capítulo que trabajé mucho y que me llevó a pensar que en realidad el problema para una mujer de clase media que tiene un trabajo asalariado y que tiene hijos, ya tiene 2 trabajos. Entonces, ¿en qué momento mete la escritura? Y ahí es cuando, y esto me imagino que vamos a hablar pronto, es cuando aparecen las maneras en que las mujeres han respondido para poder hacer el trabajo, la maternidad y la escritura. Ahora, por supuesto, esto no pasa siempre, ¿no? Siempre hay casos aparte, bueno, eso. Que siempre hay circunstancias otras, hay casos aparte, ¿no? Pero digamos que por la propia dimensión del libro y por el propio tono del libro hay un poco de generalización. Esse próximo trecho é um trecho me parece um pouco pessoal para você. 84. Começa assim: quanto mais simples é a resposta à pergunta do que por que não se quer ter filhos, mais dúvida parece despertar dos interlocutores. Minha opinião é que não ter vontade de procriar ou não se imaginar no papel de mãe devia ser tão compreensível como não ter sonhado nunca em ser atleta olímpica ou ter desconsiderado a ideia de passar a vida nas quadras de treinamento por mais talento que se tivesse para o esporte. Desde quando possuir um talento ou ter aptidão obriga a desenvolvê-la? E eu queria emendar numa pergunta pessoal. Por que você não teve filhos? Bueno, esto también está dicho así pequeño en el libro. Yo nunca quise tener hijos. Nunca experimenté el deseo materno. A los 15 años le anuncié a mi mamá, bueno, en realidad le anuncié a mi abuela 2 cosas: que yo solo iba a tener amantes y que no iba a tener hijos. Mi abuela casi me mata. Me acusó a mi mamá. Luego no fue todo verdad. Luego, bueno, pero tuve amantes, pero luego me casé, quiero decir. Digo, tuve mis experiencias jóvenes y luego me casé. Pero el no querer tener hijos, no es que no quisiera tener hijos, es que no tenía como lo contrario. No había un activamente no querer, sino que más bien una falta de deseo, ¿no? Nunca estuvo en mi plan, nunca me imaginé teniendo hijos. Y afortunadamente a mi compañero tampoco tenía ese deseo. Ahora, luego en la vida uno lo piensa, porque lo tiene que pensar, porque uno siempre está pensando en los hijos, porque los hijos aparecen como un mandato tan fuerte en la vida de cualquier mujer que aunque uno no tenga hijos, los hijos también los tiene aquí, ¿no? En todas partes, en el discurso.
Entonces, en un momento, mi compañero y yo nos sentamos a discutir el tema. Y yo le dije, mira, yo quiero estar segura de que tú en verdad no quieres tener hijos, porque en una pareja, si uno quiere y el otro no, es una gran crisis de pareja, que muchas veces no se puede resolver. Entonces, cada uno hizo su reflexión, hicimos como un tiempo de silencio, cada uno pensó, volvió a pensar la pregunta, no fuera a ser que uno se hubiera arrepentido, porque también uno puede cambiar de opinión en la vida, ¿no? Pero volvimos a la mesa de discusión y seguíamos teniendo la misma posición, lo cual fue un gran alivio, porque si no uno ya tiene que empezar a hacerse otras preguntas. Entonces, no estoy contra los niños, no me molesta que los otros tengan. Más bien es que yo nunca quise y me parecía muy pesada la insistencia, la pregunta y a veces el insulto. La situación más agraviante, la que más me enojó y que está en algún punto de mi momento diatribesco fue encontrarme con un querido amigo de la universidad que había tenido hijos muy joven, de manera accidental el primero, pero luego deseando los siguientes. Y cuando nos volvimos a encontrar por Facebook, me dijo que lo mejor del día era llegar a su casa de vuelta al trabajo y que le recibieran sus hijos muy felices. Y yo la verdad me alegré muchísimo. Dije, qué bueno, qué rico que tus hijos te quieran tanto, qué bueno que estés tan contento de ser padre. Y entonces su respuesta fue, ¿y tú tuviste hijos o vas a ser como las viejas gringas que tienen hijos cuando podrían ser abuelas? Me pareció tan gratuito, yo dije, bueno, entonces mi respuesta fue, mira, primero que nada tú no sabes si yo tengo o no, si quise o no, si pude o no, y por último, ¿a ti qué te importa si yo a los 80 años quiero tener un hijo? Yo le dije, me parece tan violento tu comentario que realmente no quiero seguir conversando contigo, y lo eliminé. Porque me pareció como un nivel como de agresión que además no venía a cuento, pero también me di cuenta de que había una proyección de este chico hacia mí que tenía que ver con que si él había tenido hijos, todos tenían que estar igualmente felices y que si no estábamos igualmente felices que él, teníamos un problema. En este caso, ser una abuela teniendo hijos, ¿no? Pero me pareció que ahí había como tanta carga, ¿no? Y no que no la hubiera sentido antes, pero ahí se materializó en un comentario realmente despectivo, hiriente. Bueno, y ahí hay un poco como ese germen de empezar a pensar ¿por qué le importa tanto a alguien que tiene hijos y que es feliz con sus hijos que una no los tenga o que pueda haber decidido no tenerlos? ¿Dónde está esa rabia? ¿Por qué ese comentario tan gratuito? Ahí uno cuando se pone a pensar. Eu acho que esse comentário emenda bem com o próximo trecho do livro, que começa assim, na página 105, capítulo que se chama Tipos de Mãe. Vocês devem estar prestes a gritar para mim, maldita você, feminista empedernida. Só um instante, permitam que esclareça. Me chamar de maldita não me comove. E quanto a feminista, vocês fariam o favor de especificar de que feminismo estão me acusando? Eu queria perguntar quais são os tipos de feminismo que você vê. La verdad es que hay tantos feminismos casi como tipos de mujeres, ¿no? Pero hay un feminismo que es el feminismo que a mí me interesa, que es el feminismo tal vez el más antiguo, y no voy a hablar de olas feministas ni nada, sino que es un feminismo que se piensa a sí mismo como rebelde, transgresor, revolucionario, mujeres que están muy dispuestas a levantar la voz para hacer una crítica social muy fuerte, ¿no? Dentro de ese grupo hay las que son las que han sido muy caricaturizadas, ¿no? Como come hombres, antihombres, lesbianas, no sé qué, que por cierto no tengo absolutamente nada contra las lesbianas, las quiero mucho, son mis amigas y las admiro. Pero ese grupo más rebelde, más contestatario, generó como o ayudó, digamos, o sustanció esta como mala caracterización del feminismo, como de mujeres que lo que quieren es un mundo sin hombres. Me parece que ese es un grupo muy pequeño, ¿no? De ese otro feminismo más contestatario es un grupo de mujeres muy rebeldes que están dispuestas a decir cosas muy incómodas,
y que no están dispuestas ni a sonreírle a todos los chicos, ni a acomodarse, ni a ser buenas personas, en fin, como que eluden ese lugar de ser la feminista buena onda, ¿no? Luego están las otras que se llaman a sí mismas feministas y que me parece que son tal vez un poco menos, que en realidad no están luchando tan fuertemente por la liberación de todas, ¿no? Y también yo soy muy crítica con un cierto feminismo que se piensa que es un feminismo individualista, que consiste en, bueno, yo ya conseguí lo que necesitaba, pero a las otras mujeres las trato muy mal. Hay también ese llamado feminismo, ¿no? Ahora, dentro del libro es que aquí había una pluralidad de adjetivos, ¿no? Pero digamos que están esas feministas radicales y luego están las feministas, digamos, que para este libro me importan, que son las feministas de la esencia, ¿no? Y las feministas de la esencia son las que vuelven a pensarse diferentes. No iguales a los hombres, como sería un discurso más a la francesa, sino que diferentes. Bueno, también las francesas tienen algunas. Bueno, en fin, no quiero enredar. Pero digamos que están las feministas que se piensan iguales y que reivindican igualdad, ¿no? Y que han sido muy vocales. Y luego también están esas otras feministas que piensan que no, que las mujeres somos diferentes porque tenemos otros cuerpos y otras necesidades. Y ahí hay un pequeño problema porque hay una deriva también de ese feminismo en el que esa diferencia se celebra en tanto qué rico porque podemos menstruar, qué rico porque podemos tener hijos, qué rico porque vamos a amamantar y vamos a celebrar esa diferencia. Ese mismo discurso lleva a un extremo, lo que comienza a ser es un discurso bastante conservador, porque termina dando la razón a todos los discursos conservadores que están muy centrados en la biología y que niegan a la mujer como una construcción cultural que puede separarse de ese mandato biológico. Espero no haber enredado mucho la respuesta porque decir feminismo es como que empiezan a aparecer 54 figuras, pero digamos que para efectos de este libro están las mujeres que reivindican la igualdad, en el sentido de que todos tenemos que hacer todo para todos, y que a mí me parece que está muy, muy respaldado por la comunidad gay, donde las parejas del mismo sexo han demostrado que se pueden compartir todas las tareas, ¿no? Y luego están las feministas de la diferencia que, llevadas a un extremo, en esa reivindicación del cuerpo femenino, vuelven al discurso de la naturaleza y niegan el discurso de la cultura. Y ahí me parece que hay un peligro muy, muy, muy conservador y contra ellas me lanzo alguna flecha. O próximo trecho está na página 113, o parágrafo final. Ela começa a falar sobre a maternidade, por que a maternidade retrocedeu e fez as mulheres voltarem para casa de uma maneira como não se via desde os anos 80. Em que momento se perdeu a mamadeira? Que foi feito do prestígio da fórmula que complementava ou substituía a função do peito para dar alívio às mães? Vou dar antecedentes. A lactação artificial, esse avanço revolucionário do fim do século XIX, criado como contrapeso às altas taxas mundiais de nutrição e de mortalidade infantil, se tornou uma peça-chave na luta das feministas igualitárias. A garrafa de plástico e o leite em pó não apenas fizeram a bebedeira de muitos recém-nascidos e esfomeados, mas foram considerados uma vitória por muitas mulheres, entre elas Simone de Beauvoir, outra escritora sem filhos, que viu na mamadeira a interrupção de uma servidão exaustiva. Que fim levou a mamadeira? Que fim levou a mamadeira? ¿Qué pasó con él? Bueno, ahí está, yo creo que oculto, en un cajoncito que tienen las madres culposas, ¿no? Y que lo sacan de noche cuando son las 3 de la mañana y tienen sueño y se lo vuelven a enchufar con su fórmula al bebé, ¿no? Para que calle, para que se llene bien, para poder dormir. No, estoy bromeando, pero qué sé yo qué fue la mamadera. La mamadera sigue su curso, ¿no? La mamadera sigue estando ahí. Me parece que dentro del sentido común de las mujeres madres, digamos, está también utilizar todos los recursos a mano, ¿no? Yo donde tengo problemas es no en la lactancia per se, sino más bien en la extensión del tiempo de la lactancia.
Y me parece muy interesante, no tanto el caso individual, ¿no? Lo que le pasó a una mujer con su pecho, con su hijo. Esas son cuestiones que se negocian más dentro del espacio privado de la casa. Sino que me parece muy interesante cómo van cambiando estos discursos sobre cuánto tiempo es mejor. Entonces, ¿cómo puede ser que los propios médicos, la propia institución médica haya defendido que 2 meses es suficiente o que 2 meses incluso es mucho, a que de pronto aparezcan los médicos diciendo que en realidad 6 meses, 1 año, 2 años? Hay una inconsistencia ahí que no es clara y que me parece que va cambiando con los tiempos. Entonces, más bien, mi mirada sobre la cuestión de la lactancia no es negar la lactancia. Hay mujeres que quieren dar pecho y otras mujeres que no. Me parece que eso es un derecho que una mujer pueda decidir qué hace con su cuerpo. Pero más allá de eso, es pensar cómo están articulados estos discursos y a quién les sirven más. ¿A quién le sirve más que se amplíe la lactancia? Esa es la pregunta, ¿no? Y lo que pasa es que es muy difícil responderla para cada lugar. Yo no soy una especialista en lactancia en Brasil, bueno, ni en Chile tampoco. Pero lo que quiero decir es que, como yo soy escritora, lo que pienso es cómo están articulados los discursos y a quién sirven, cómo se piensan ideológicamente. Entonces, digamos que la pregunta para una lectora sería no sobre la cuestión de cuánto tiempo, sino que ¿por qué estoy dando tanto tiempo pecho? ¿No? ¿Quién me dijo a mí que tenía que estar 6 meses sin trabajar porque tenía que estar dando pecho? Otra pregunta que me parece importante, ¿por qué se nos dice que hay que dar 1 año de pecho? ¿Y por qué no hay piezas de lactancia o salas de lactancia o espacios de lactancia en las empresas? ¿Por qué no hay en empresas grandes lugares donde los niños puedan estar mientras son pequeños para que una madre pueda ir a dar lactancia a ese hijo en los espacios intermedios del trabajo? Es decir, hay una serie de preguntas y condicionantes sociales que hay que también pensar en conjunto con esos discursos, ¿no? Entonces me parece que hay también una responsabilización individual de las mujeres y su pecho y su bebé versus una reflexión más global que acomode a las mujeres que quieren tener también un espacio fuera de la casa mientras los niños son pequeños. Esa es la verdadera pregunta detrás. Lo que pasa es que en el entremedio me entretuve pensando en qué había pasado con la Liga de la Leche y con las mujeres defensoras del pecho materno, porque las historias son realmente alucinantes. Digo, yo me divertí escribiendo este libro porque había casos muy, muy, muy ilustrativos y luego había casos muy grotescos también, como un caso del que hablo en un pie de página. Hay muchos pies de página en este texto, abajito, ¿no? Están ahí no para dar una explicación sesuda, sino que para traer una pequeña historia, una pequeña ilustración, tal vez un poco extrema, de situaciones específicas. Y esos son los más alucinantes de todos, ¿no? Entonces, en el tema de lo materno, hay una, no sé cómo llamarlo, tal vez secta, podríamos llamarlo, que cree que la lactancia debe ocurrir hasta más o menos los 15 años. Vi un video. Entonces, a la hora del té, las niñas de 15 años corren hacia su madre. A mí me pareció increíble, ¿no? Impresionante. En fin, hay una serie de momentos que, por supuesto, no son los generales, pero que también hacen pensar para dónde pueden ir, digamos, estos extremos, ¿no? Hasta dónde se puede llegar con la extensión de la lactancia. Yo creo que esos son los momentos más de humor y de horror, ¿no? En los que yo realmente me divertí un pouco e me horrorizei também um pouco. Por coincidência, o próximo trecho é um pé de página. Página 121. 121. Ela diz: se for entregue às mães a guarda dos filhos, não seria coerente entregar a elas também a decisão de não os ter? Se são capazes de tomar as melhores decisões por eles, não estariam também preparadas para decidir se abster? Fica em evidência que a lógica é mais perversa. O aborto entrega às mulheres uma liberdade real que fica negada quando lhe é conferida a guarda dos filhos. Parafrasear, porque não encontrei lugar. Se puedes parafrasear la cita. Dizer de novo? No, es que no la pude seguir. ¿Quieres que te diga la página? ¿Vale? No, dime lo que dice la cita. No prestaste atención. De novo? Sí, de nuevo. Okay. Se for entregue às mães, página 121. É um pé de página.
Se foi entregue às mães a guarda dos filhos, não seria coerente entregar a elas também a decisão de não os ter? Se são capazes de tomar as melhores decisões por eles, não estariam também preparadas para decidir se abster? Fica em evidência que a lógica é mais perversa. O aborto entrega às mulheres uma liberdade real que fica negada quando lhe é conferida a guarda dos filhos. Bueno, esta es una de las cuestiones que me impresionaba mucho. Creo que la referencia ahí es la Nora de Ibsen, ¿no? De Casa de Muñecas. Hay un capítulo en el libro donde pienso algunas figuras literarias muy, muy, muy emblemáticas. Una de ellas, que me parece interesantísima, es la Nora de Casa de Muñecas de Ibsen, que no sé si conocen la obra, pero básicamente, para decirlo muy cortito, es una mujer muy dulce, una mujer de clase alta, que tiene una relación bastante particular con su marido, al que acaba de ayudar a sobrevivir de una crisis de salud, y ha trabajado de noche, pero sin contarle nunca al marido para no violentarlo. Es una mujer que quiere mucho a sus hijos, pero en un momento, cuando el marido descubre que ella ha hecho algunos negocios sucios para ayudarlo a él la rechaza. Y entonces ella de pronto se le cae como esta idea del matrimonio feliz, ¿no? Y entonces, muy envalentonada y enojada, se va de la casa y da un portazo. La historia, digamos, la historia de la obra y de lo que pasa alrededor de la obra, no se las voy a contar, pero la pueden leer, es muy, muy, muy interesante. Entonces, la discusión es qué pasaba con las mujeres en ese momento. Las mujeres no se podían ir de la casa con hijos ni con dinero. Si se iban de la casa, se iban solas, como a la calle, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, y ya no me acuerdo exactamente en qué momento, aparece esta cita para pensar esta cuestión de que las mujeres, si se iban sin hijos, sufrían porque estaban castigadas socialmente por irse sin los hijos, por irse de la casa y por irse sin los hijos, como si no quisieran a los hijos. Pero también estaban castigadas, también se las castiga en un punto cuando aparece la figura del divorcio, porque entonces a las mujeres se le enchufan los hijos y los hombres se pueden ir libremente, ¿no? Eso también es un problema. O sea, todos estos extremos son bien problemáticos, ¿no? Ahora, la tercera pregunta tiene que ver con el aborto. ¿Y por qué el aborto se ha convertido en el gran debate? Bueno, de hecho es muy actual este debate, ¿no? Si lo permitimos, cuántas semanas, en qué situaciones, si no lo permitimos, ¿no? Entonces, lo que quería un poco ilustrar a partir de este momento y de Nora es que, de nuevo, aquí tenemos el amarra de los hijos, ¿no? Si te vas sin hijo, sufrimiento total. Ok, ahora existe el divorcio, te vas, pero te vas sola con los hijos. Dificultad enorme, ¿no? Y lo otro es, bueno, no quisiste tener hijos, pero no te voy a permitir abortar si quedaste embarazada. Más pensemos que hubo hasta los años 60, a las mujeres les costaba mucho evitar el embarazo. Entonces son como tres situaciones en las que las mujeres no pueden tomar sus propias decisiones y no tienen como un respaldo jurídico, político, incluso económico, para poder tener algo que sea más intermedio y más justo. Ni no tener hijos, ni solo tenerlos, ni no poder tenerlos. O sea, está como muy entorpecida esa situación femenina. Y me parece que no está del todo resuelta, aunque no hemos hablado de los hombres y el lugar de los hombres en la familia hoy, que me parece que también está cambiando. No sé en Brasil, pero me parece que los hombres están mucho más presentes y empiezan a pasar también otras cosas. Esse momento ela fala sobre o que acontece com os pais atualmente, em que parecem que, enfim, os chefes de família são os filhos hoje em dia e não os pais. Página 165, 165. Mesmo quando o casal é dedicado, não consegue evitar cair no novo zeitgeist da criação. Eles acumulam deveres e perdem direitos, reduzindo-se pouco mais do que a servos. Servos cada vez mais dominados por seus filhos, que de adultos em miniatura passaram a ser filhos mimados e, em seguida, filhos teimosos e cada vez menos responsáveis pelo que é seu. Filhos dispostos a envergonhar seus pais com birras públicas, filhos e filhas que, já adolescentes, começam a se tornar abusadores. Em que momento os filhos viraram tão tiranos e tão chefes da família?
o que levou a isso? Bueno, aquí creo que llegamos como al principio de nuevo, que era que yo les había dicho que había mirado el lugar del hijo en la familia, en la historia. Y lo que aparece en la historia es como una especie de arco importante que va desde el lugar de los hijos como pequeños adultos, se los llamaba así en una época, como adultos en miniatura. Entonces, esos niños, esos hijos, eran parte del sustento económico de la familia. Tenían solo deberes y ningún derecho. No digo que esto fuera bueno, más bien es una descripción, ¿no? Pasamos de ese lugar de los niños como parte del sustento económico de la familia, lentamente, ¿no?, a un momento en que se ha dado vuelta totalmente esa relación y los niños ahora tienen casi todos muchos derechos y cada vez menos deberes. Por supuesto, esto no pasa en todas las situaciones, ¿no? Pero en este arco histórico lo que también vemos es que aparece la adolescencia. La adolescencia es un invento, por llamarlo de alguna manera, es una construcción muy reciente. Y antes se pasaba de la infancia a la adultez, pero ahora está esa figura intermedia que es el adolescente y la adolescencia también se ha extendido. Con lo cual, desde la infancia, el camino a la adultez empieza muy tarde. Y en ese camino a la adultez que empieza tarde también se han ido postergando el momento en que esos jóvenes, esos niños jóvenes, toman responsabilidad sobre lo suyo. Entonces, ahí hay un arco histórico que es muy interesante examinar, ¿no? Ese cambio. Pero también hay otro elemento que me parece tal vez, o sea, como decisivo, y es que estamos en una sociedad capitalista. En nuestra sociedad capitalista, lo que vemos es un llamado a la maternidad, pero también un Estado que ha ido retrocediendo en sus funciones custodiales, en sus funciones de ayuda. Estamos hablando de América Latina, Europa es otra historia, ¿no? Aunque también están retrocediendo las ayudas del Estado. Pero entonces, al retroceder el Estado, al dejar de pagar, por ejemplo, la educación, al dejar de hacerse cargo de una salud que las personas puedan pagar, al desfinanciar la educación pública, lo que empieza a pasar es que empieza a caer sobre la familia el hacerse cargo de que esos hijos puedan tener una vida social, económica, cultural, vital, ¿no? Una vida asegurada. Las generaciones anteriores podían tener más o menos dinero, pero no tenían un futuro no asegurado, ¿no? Entonces lo que está pasando ahora es que el Estado se retira y son los padres y madres los que tienen que asegurarse de que su hijo sobreviva bien. Sumado esto a el hecho de que los padres cada vez tienen menos hijos, entonces además empiezan a pensar en ese hijo como un hijo que es una especie de proyecto de la familia, que es una proyección del éxito de la familia. Entonces, cuando la familia intenta asegurar el éxito de ese hijo, empieza a pensarlo de manera cada vez más individualista. Lo pone a competir con los hijos de los otros. Y al ponerlos a competir con los hijos de los otros, deja de pensar en la educación pública, en la salud pública, en una jubilación asegurada para todos, en sueldos mínimos decentes, y empieza a poner a competir a los hijos. Entonces eso ha empoderado la figura del hijo de una manera muy rara y ha convertido en cierta medida al hijo en un consumidor, en un cliente, en alguien que tiene que ser cuidado, estimulado constantemente, perfeccionado en todo sentido, y que empieza a sentir que ese es un derecho que tiene sobre los padres, que los padres tienen que suplir al hijo con todo. En esa transformación del hijo hacia un cliente de los padres ha aparecido esta nueva figura, y no me la estoy inventando por más que me habría gustado imaginarla como escritora de ficción, pero en España está muy descrito desde la sociología, y me imagino que en otros lugares también. Yo lo encontré en España, la figura, que es la figura del hijo tirano o la figura del síndrome del emperador. Y lo que estudian los sociólogos es un aumento de la violencia doméstica, no ya de la pareja, sino que de los hijos contra los padres. Los padres que nunca han dicho que no, que siempre han dicho que sí, que siempre han entregado todo, que han servido a sus hijos, se encuentran a la vuelta del camino con hijos que tienen conductas violentas contra los padres. A mí me pareció aterrorizante, pero también interesante y tal vez un momento para sentarse a pensar, ¿no?, en cómo pasamos de unas crianzas
de la dictadura, donde había que ser feroz con el hijo y reprimirlo, a darle tantas libertades que el hijo de pronto no supo cuál era el límite. Ahí me parece que hay una cuestión interesante e importante. Y tal vez estoy mezclando muchas cosas, ¿no? La economía, el cambio histórico, los cambios políticos, ¿no? Pero es interesante cómo se van articulando todas estas cosas casi como en conjunto. E acho que isso nos leva à conclusão do livro, a página final, 169, que você explica mais ou menos, é um desabafo, o que te fez, a quem, afinal, de quem você, afinal, está contra. O percurso que marca a inversão da hierarquia dentro do lar. Antes eram o pai e a mãe que detinham o poder, agora são os filhos que mandam, exigindo, como nunca, submissão e incondicionalidade absoluta de seus pais. Se deixarmos que façam isso, e estamos deixando com o consentimento da sociedade, esses filhos se tornarão nossos adversários, nossos acusadores, nossos juízes e carcereiros, nossos patrões em miniaturas e nossos clientes, exigindo de nós imediata satisfação de seus desejos. Serão eles que nos consumirão. É contra esses filhos temíveis que me rebelo, contra o advento do império desses tiranos. Sí, es un final así muy duro. Yo misma me separo de mis libros y luego pienso, ¿quién escribió esto? Uno, es verdad, sabes que uno se ve como tomado por la propia escritura, los que escriban acá lo sabrán, que de pronto uno dice, yo escribí esto, qué divertido, ¿no? Qué raro. Pero sí, esa, digamos, es la conclusión. Algunos lectores han considerado que yo no hablo suficiente de los hijos. Pero me parece que este capítulo es justo el que, donde abordo con mucha intensidad esa transformación de la figura de los niños y esa figura que por supuesto está llevada a un extremo. A mí me interesan mucho los extremos, pero no por extremista, sino que porque me parece que en el extremo de algo uno ve su verdadera naturaleza. Cuando uno empuja algo hacia su extremo, ve hasta dónde se puede llegar con una idea. No necesariamente que esa idea siempre se dé, aunque en efecto sí se está dando, como les dije antes, está estudiado este fenómeno, pero por supuesto no es un fenómeno tan extendido en nuestra sociedad, pero me parece que cuando uno lo extrema y lo mira como un poco descarnadamente, es cuando uno ve hasta dónde puede llegar la consecución de unas prácticas, de unas lógicas, de unos discursos. Entonces me parece que está bueno extremar ese discurso, ser como tal vez llevarlo como a una punta para pensarlo con más cuidado y con más lucidez. Así que bueno, esa es mi pequeña contribución al discurso, al debate, ¿no? De lo materno, y me parece que para mí una de las cuestiones más interesantes de este libro fue que yo no me daba cuenta cuán vivo estaba el tema. Me parecía que volvía sobre un viejo tema, pero bueno, con algunas aportaciones contemporáneas, pero me di cuenta que sigue siendo un tema muy, muy discutido porque hay muchas personas que están preocupadas de esto. Todavía, ¿no? Alguém da plateia quer fazer alguma pergunta? A gente tem outro microfone aqui que pode... Não se intimidem. Buenas tardes. Hablo un poco portuñol, voy a hacer así. Hizo vasectomía 3 días atrás. Sí. No conocía tu libro, conocí en Bienal a una semana. Voy a comprar, voy a leer. Pero también soy escritor, escribí libro. También mucho, es una ficción, pero muy baseada en antinatalismo. ¿Qué piensas sobre esto? Es que es más como no contra hijos, pero contra la procreación en general. Si hablas de esto en... No hablo mucho sobre el movimiento antinatalista, aunque... No, creo que funciona. Sí. No me referí exactamente a ese tema porque en realidad estaba centrada en lo que dije al principio, ¿no? El hijo como dispositivo cultural, social, político. Pero
yo personalmente, y eso lo puedo decir un poco más fuera del libro, yo personalmente pienso... Se murió, sí. Es que, viste, todo atenta contra hablar de estos temas, hasta el micrófono. Pero yo personalmente pienso que no necesitamos tantos hijos. Y estuve leyendo un estudio muy interesante que apareció hace muy poco, creo que fue en el diario The Guardian, donde se hablaba, por ejemplo, de la contaminación. Y se decía que uno de los factores más contaminantes en el planeta hoy es precisamente el aumento de la población. Estamos creciendo a unos niveles exageradísimos, ¿no? Porque por supuesto cada nueva generación es mucho más grande que la anterior. Y eso tiene también unos efectos en términos ecológicos muy fuertes. Entonces a mí me parece muy raro que se siga insistiendo, por ejemplo, desde Europa, el envejecimiento de la población, que no es que no digo que no exista, pero por otro lado en Europa hay tantos migrantes que están teniendo hijos que nunca se piensa como en esa ecuación, ¿no? Bueno, los blancos de acá estamos teniendo menos, pero los migrantes están trayendo hijos, ¿no? Hay como una solución más social, pienso yo, a ese problema. Pero sí me preocupa mucho el exceso de natalidad, el crecimiento tan explosivo de la población, el efecto que tiene en el planeta, pero también en las familias muy grandes, ¿no? De empobrecimiento. Porque esas familias muy grandes tenían sentido cuando todos trabajaban en el campo. Pero es que ahora el trabajo rural está siendo reemplazado por máquinas, no necesitamos tanta mano de obra, y en las ciudades las familias más pobres que tienen muchos hijos se empobrecen más. Entonces no le veo sentido a ese exceso poblacional, honestamente. Por supuesto que también me parece muy violento políticas como del hijo único en China, ¿no? Donde lo que sabemos es que las familias más adineradas van y tienen sus hijos en otros lados y tienen la misma cantidad de hijos que hubieran tenido de todas maneras, ¿no? Pero me parece que como una opción ecologista uno podría decir que, bueno, un hijo está bien, máximo 2, que sería la reproducción del número de gente en la familia, pero no 5, 8, 10, ¿no? Porque eso me parece que es un pequeño atentado contra el futuro. Eu tenho uma pergunta, então, Carlos Eduardo, aqui da Tapera. Vou falar em português que ela vai traduzir melhor. Eu queria conhecer um pouco, eu vi o resumo da sua biografia, mas eu queria saber um pouco sobre a sua obra e como começou esse trabalho de escritora, né? De onde é que vem essa motivação e o seu processo criativo na escrita, como se dá, né? Bueno, gracias por esta pregunta bueno, que no me esperaba, pero sí te la puedo contestar. Mira, no estoy muy segura de por qué una persona empieza a escribir, pero lo cierto es que casi todos los escritores hablan de un inicio, una pulsión de escritura muy joven. Yo a veces he pensado que empecé a escribir porque tuve problemas de comunicación. Porque viví en Estados Unidos cuando era muy niña y cuando volví a Chile no podía comunicarme con nadie porque me había olvidado el castellano. Y entonces me refugié en los libros y descubrí en los libros algo que era como, bueno, fantástico, como todos sabemos, ¿no? Los libros traen otros mundos. Y yo me recuerdo a mí misma en las noches copiando a mano los libros que me gustaban tanto, porque yo creo que en el fondo yo quería escribir algo así, pero no tenía nada que contar. Entonces copiaba por la noche los libros que me gustaban y iba llenando cuadernos de esos otros libros. Yo creo que así aprendí a escribir. Eso fue como mi relación íntima con la literatura, que siempre fue como una relación muy secreta con la escritura. Yo no le contaba a la gente que escribía ni nada, me parecía como era algo muy normal y al mismo tiempo como muy privado. De ahí, de esos, digamos, primeros momentos empecé a escribir, bueno, poemas, canciones, hacíamos unas performances en el colegio con mis canciones y empezaron a aparecer esos poemas y luego de ahí, en fin, empecé ya a escribir. Una de las cuestiones que me pareció muy importante para poder escribir fue el hecho de que se terminó la dictadura en Chile cuando yo tenía, bueno, se terminó entre comillas, tengo que decir, pero esa es otra historia. Se terminó cuando yo tenía 18 años y empezaron a aparecer todos estos escritores que habían estado como guardados en un bolsillo y entre ellos había escritoras.
yo tuve la suerte de poder entrar a 2 talleres de escritoras, ¿no? Y entender que también una mujer podía escribir, porque claro, ¿qué habíamos leído en la escuela? Habíamos leído todo hombres, y luego a la poeta Gabriela Mistral, que hablaba de los niños, los piececitos de niño, unos poemas muy tristes. Entonces no había como figuras femeninas en la escritura. Entonces yo ahí me sumé a esta nueva generación de jóvenes aspirantes a escritores en talleres dirigidos por escritoras que habían estado un poco silenciadas durante ese periodo. Y realmente esa fue mi gran formación literaria. Yo ya había empezado a escribir antes de esos talleres, pero nunca había pensado que podía escribir, digamos, ser escritora, ¿no? Una cosa es la escritura privada y otra es pensar que uno puede pertenecer al mundo de los escritores y escritoras, ¿no? Entonces ahí empezó la verdadera reflexión sobre si podía yo escribir fuera de lo privado. Y en términos de proceso de escritura es difícil describirlo porque para mí cada libro ha sido realmente muy diferente. Como que cada libro ha tenido su premisa o su pregunta. Y en relación a esa pregunta va saliendo la propia escritura, la manera de escribir, si es lineal o no lineal, cuántos personajes hay, cuál es el juego con el lenguaje. Por ejemplo, este libro es muy raro para mí, porque este es un libro con humor. Yo no tenía la idea de que podía escribir cosas como que uno se pudiera como horrorizar y reír también y todo lo demás, ¿no? Como la ironía aquí es muy fuerte, e incluso te diría que tiene un estilo muy diferente al estilo de mis novelas o incluso de otros ensayos míos. Y raramente yo estaba escribiendo este libro mientras escribía otro ensayo que es sobre el tema palestino. Es un libro súper serio sobre un tema político, un conflicto, también es una memoria. En fin, o sea que yo he trabajado registros distintos y entonces cada libro ha surgido de una manera diferente. Algunos han sido muy rápidos, otros han sido terriblemente lentos y angustiosos. Entonces, en fin, a mí me parece que eso, que yo más que repetir lo que he hecho antes, he ido como trayendo nuevas preguntas a mi escritura y a partir de esas preguntas ha venido todo lo demás. Eso por ser muy, 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 muy sintética. Alguém mais? Bom, então, acho que... Vamos aproveitar. Podemos encerrar? Alguém tomou coragem. A última, rapidinho. Na verdade, é porque eu li o seu livro, na verdade, o livro que foi publicado pela COSAC, O Sangue no Olho, e eu gostei muito. E, na verdade, é mais uma pergunta, porque não para entrar em o que é verdade e o que é ficção, porque eu acho que nessas coisas é tudo ficção, mas você se coloca como personagem, né, e traz o que parece ser memória, né, ou dá a impressão de ser memória. E aí eu queria saber se é uma coisa que você faz sempre, assim, na sua literatura, de se colocar como personagem e brincar com essas fronteiras aí do que aconteceu, o que não aconteceu. Bueno, gracias por animarte a hacer una pregunta. Como decía justo antes, cada libro ha sido un poco diferente y entonces Sangre en el Ojo es también diferente a otros libros que he escrito en el sentido de que ahí aparece un personaje que se llama Lucina, es una mujer que se queda ciega y que firma sus libros como Lina Meruane. El Lina Meruane que aparece en ese libro está ahí porque yo quería indicar, hacer como un guiño a los lectores para decirles que algo de mi propia experiencia estaba ahí, pero que al mismo tiempo había una transformación de esa experiencia en algo que ya no era yo. El libro parte, y esto no es ningún spoiler porque es como la primera línea, cuando ella se queda ciega. Y yo tuve esa experiencia. Y de hecho había pensado escribir una memoria, cosa que jamás había hecho antes ni pensaba hacer. Y me costó mucho decidir escribir una memoria, porque nunca lo había hecho, me parecía como un poco dudoso, un poco antiliterario, no sé, tenía toda una serie de cosas en mi cabeza que me decían, no, escribir una memoria no. Entonces después dije, no, voy a escribir una memoria. Pero a la página 5 ya la memoria se había convertido en ficción. Y lo que fue pasando ahí es que cada una de las situaciones y cada una de esas personas que estaban en ese momento, en esa situación,
se fueron volviendo personajes y cada uno fue encontrando como un lugar mucho más extremo de lo que eran en verdad. Y yo misma me fui dando cuenta de que la memoria se iba transformando en una especie de novela de terror, no de terror en el sentido más convencional, pero sí cada vez más fuerte, y que se iba yendo a lugares más extremos de las posibilidades de transformación de este personaje, porque la gran pregunta de esa novela, que es Sangre en el ojo, y que de hecho acaba de republicarse que tomó todos los derechos de Cosac Naïfi, es una edición casi igual a la anterior, la gran pregunta de esta novela es ¿a qué puede llegar alguien cuya enfermedad o cuya ceguera le ha quitado algo, pero que también ha encontrado en la ceguera una fuerza, un poder? Pero ¿hasta dónde puede llegar? De nuevo vuelvo al tema de los extremos, ¿no? ¿Qué puede hacer alguien que perdió la vista y que encontró unas estrategias del débil, por así decir, una manera de manipular su situación y manipular a los otros que la cuidan y que la quieren para conseguir algo que en realidad está proscrito en nuestra cultura, en nuestra idea de identidad y de cuerpo? No quiero contarles porque a lo mejor otros no la leyeron, pero creo que entiendes lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, ahí hay como un límite que este personaje, que al principio era yo, pero que ya no lo es, transgrede. Y me parecía especialmente interesante traer mi nombre, porque si el lector o la lectora podía imaginar que en realidad todo era verdad, ese final podía ser aún más fuerte. Pensar, espera, ¿ella hizo esto de verdad? ¿No? Como esa pregunta. Me interesaba jugar con esa expectativa de lectura, porque, entre otras cosas, lo que nos pasa a las mujeres escritoras es que siempre creen que todo es verdad. Entonces es muy difícil. Yo escribí un libro de cuentos, mi primer libro es un libro de cuentos, donde suceden todo tipo de barbaridades, y me acuerdo que lo único que me preguntaban era si todo eso me había pasado a mí. O sea, era como lo único que importaba era ser todo autobiográfico, no importaba el trabajo literario, nada. Entonces yo dije, o sea que siempre me van a leer como si todo fuera autobiográfico, pero ¿qué pasa si le doy vuelta a esto? Lanzo como ese truco del nombre. Y entonces, ¿qué pasa con esa lectura que espera que todo sea autobiográfico? Pensé, esto extrema mucho más la situación, lo hace mucho más violento, y la pregunta ética que hay en esa novela se vuelve mucho más extrema. Entonces, eso también, digamos, uno nunca es inocente cuando escribe un libro, uno usa sus recursos. No, por lo menos yo no creo en la inocencia literaria. Uno usa sus recursos para algo. Uno, digamos, también usa así como el poder usa sus discursos, uno como literato también, ¿no? Entonces, ahí está ese trabajo, pero como te decía, no todas las novelas tienen ese juego, ni buscan pensar esa relación entre lo biográfico y lo no biográfico, y entonces cada una realmente usa como diferentes modos, por más que estilísticamente haya o temáticamente haya ciertos intereses. Lina, querida. Bueno, contra los hijos, ¿cómo está la recepción del libro por ser un tema tan polémico? Sí. Bueno, este libro salió primero en una editorial muy pequeña en México que luego cerró, y ese libro en México tuvo como una respuesta, por lo menos la que yo vi, muy buena. Sí, bueno, pasó cosas, digamos, en la familia que llevaba la editorial y cerraron. Además era un proyecto muy experimental. Fue una pena, tenían una colección de ensayos muy así potentes, ¿no? Pero entonces lo republicó en Chile y en España y en otros lugares Random House, que es mi editorial, mi casa en Chile, ¿no? Y bueno, la presentación fue muy grande. Llegó mucha gente, tuvimos que dejar gente fuera, fue una cosa ridícula. Yo siempre pienso que van a llegar 5 personas, es que llegaron como 120, no cupieron, bueno. Entonces fue muy atendida, y yo me di cuenta de que estaba empezando algo, y de hecho luego las mujeres en Chile se fueron a las tomas de las universidades exigiendo educación no sexista. Apareció el reclamo contra el piropo, la frase que reciben las mujeres en la calle. ¿El qué?
La cantada, qué bonito. La cantada, el piropo decimos nosotros. Bueno, y empezaron todas estas, la igualdad de salario, y pronto como que el libro reaparece en Chile y en España, justo en un momento de mucha activación de la discusión sobre el feminismo y la situación de las mujeres hoy. Y está todo conectado, porque la maternidad está conectada con la calle, con lo doméstico, con el trabajo, ¿no? Está todo muy, muy conectado. Entonces ahí empezaron a aparecer, digamos, las respuestas porque uno nunca sabe cómo te leen, pero ahora que están los blogs y las redes sociales y las Goodreads y los trolleys y todo eso, ¿no? Ya empieza así como a saber qué se opinó, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy, muy, muy variada la respuesta. Ha sido, por un lado, gente que dice, estoy muy de acuerdo. Luego gente que me dice, me gusta el libro y me gusta cómo escribe esta escritora, pero no estoy de acuerdo con todo, cosa que me parece perfecta, porque para eso estamos en una democracia, para debatir. Y luego hay gente que me insulta. Entonces, eso también es interesante, ¿no? Porque yo siempre pienso que el insulto es una respuesta violenta a alguien que se ha sentido violentado, ¿no? Que nadie te insulta si no le importa. Por eso yo siempre pienso que si alguien te quiere pegar, es porque realmente le importa eso que tú significas, o eso que tú dices, ¿no? O eso que tú haces. Entonces me pareció súper interesante, casi como que, por supuesto me impacta, me impresiona que alguien te insulte por escrito, pero al mismo tiempo pensé, interesante, hay que pensar en el insulto también, ¿no? Como algo como muy elocuente. Y luego también me pasó con amigas que estaban pensando si tener hijos o no, que una de ellas leyó el libro y dijo, me convenciste, voy a tener hijos. Y otra que estaba pensando no tenerlos me dijo, me convenciste, nunca voy a tener hijos. Yo dije, bueno, si las convencí a los dos, digamos que el libro deja bastantes espacios, ¿no? Para pensar. Que no es un libro tan autoritario como parece. Oi, alguém vai fazer mais alguma perguntinha? Então é contigo. Bom, eu queria agradecer a presença da Lina, o convite da Todavia, tão gentil, e de todos vocês. E convido todos a lerem o livro, é muito interessante e talvez muito mais engraçado e divertido do que pareceu por essa conversa, mas também muito, muito firme nos argumentos. É uma boa leitura, uma leitura rápida, interessante, como poucas. E eu queria agradecer a sua presença, foi muito bom te conhecer, foi muito bom te ouvir. Espero que tenha sido para vocês também. Bueno, y gracias a ti también por subrayar el elemento más literario del libro, ¿no? Que a veces en estas discusiones se habla como del elemento sociológico y se nos olvida que es un libro escrito y que, bueno, en fin, donde hubo un trabajo literario, estilístico, para mí importante. Incluso una reflexión sobre la escritura del ensayo literario. Sí, pero bueno, muchas gracias por venir. Gracias también, no di las gracias a la librería. Muchas gracias. Obrigada. E o livro está à venda lá fora e a gente faz uns autógrafos com ela, tá bom?